todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Beata Gabriela de la Unidad. Gabriela de la Unidad. De la Unidad. Ah, ¿no tienen el micrófono? No, sí, o sea, en tercera. Bueno, pero se escucha, ¿no? Eso, sin micrófono, no van a escuchar. Ok, ahora es la parte introductoria, importante, estudianla. No, en realidad, en el curso, ¿dónde revisa esto? El curso tiene 3 partes. Esto les voy a mostrar. Y en la primera parte son temas fundamentales introductorios que valen, sus principios que vamos a ver, valen para los 2 otros cursos, que es el diálogo ecuménico, es un curso, que son 3 temas, y el diálogo interreligioso, ¿no? que es otro curso, porque son 2 temas distintos, que el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Entonces, la primera parte será, vamos a ver la unidad y universalidad del misterio salvífico de Jesús, la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica, vamos a ver el problema en que está y cómo se resuelve, y mediación de la Iglesia. Bueno, estos 3 temas son, sus principios son necesarios para los 2 otros cursos, que es el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, mediación de la Iglesia, ustedes van a darse cuenta que van a aparecer y en diálogo ecuménico y en diálogo interreligioso, pero sus principios se aplican distintamente o diversamente en uno que en otro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Porque el diálogo ecuménico es el diálogo con los cristianos que creen en Cristo, pero no son católicos. Por ejemplo, ¿quién son? Ortodoxos, protestantes, es secta, luteranos, anglicanos, ¿sí? Y después vamos a ver, no entra en el curso, pero hay diferencia entre las confesiones religiosas y sectas. ¿Sí? El comunismo con sectas no se hace, es como una nueva evangelización. ¿Sí? Porque realmente allá de Cristo ya no queda nada, ni de su mensaje. ¿Okay? Como cambian. Por esto es distinto. Y diálogo interreligioso es el diálogo de la Iglesia con los no cristianos, que no han escuchado de Cristo. ¿Quiénes son? Paganos. Musulmanes, Paganos. sí, no, sí, solo que sí. Los que están en la selva que nunca han escuchado a Dios. No, sí, solo que paganos como religión hay que ver si tienen, ¿entiendes? Sí, es más hindú, sí. Bueno, después vemos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Por esto se aplican los mismos principios distintamente, no diversamente. No es lo mismo que yo hablo con uno que sepa de revelación, aunque si no tenemos como toda la verdad, la plenitud de la verdad en otros, ¿sí? O con los no cristianos. Ok. Mientras que Almas ahí está luchando con la impresora. Entonces, en sí, el diálogo es
el arte de mutuo conocimiento en la humildad y profundo respeto. Ustedes van a ver en la dispensa algunas, como yo subrayé o evidencié, puse en colorcito, definiciones. Y van a ver como 3 definiciones del diálogo. Pero no se preocupen, porque este es el diálogo en general. Que primero Papa introduce y dice, en general el diálogo es arte de mutuo conocimiento. ¿Sí? Y incluso da características que se necesita. Humildad y profundo respeto. ¿Sí? Es saber exponer de modo adecuado la verdad que uno cree, o darse a conocer y saber escuchar y aceptar al otro, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué es arte? Porque todo lo que es comunicación humana es un arte. Nosotros cuando hablamos entre nosotras también tratamos de hablar de adecuado modo, ¿no? Es un arte realmente de saber relacionarse. Y el arte de verdad, ¿de qué arte? Solo para darse a conocer, escuchar, no, es arte de respeto. Es arte en realidad de comunicar, como dar la caridad al otro. Este es el arte, antes de todo, ¿no? Y como consecuencia, a saber darse a conocer. Por ejemplo, no es lo mismo que yo hablo con una persona que con otra, ¿no? Yo la misma verdad voy a exponer distintamente en relación con la persona. No sé, voy a hablar con Madre del Amor Divino de una manera que ya he estudiado que con una de ustedes que todavía está estudiando. Por ejemplo, les digo, no es lo mismo que yo voy a hablar a una egipcia que a una española. ¿Se entiende? ¿No? Porque es muy justo esto, no es ninguna discriminación, al contrario, es respeto y valor. Yo aprecio esta cultura y esta cultura. ¿Se entiende? ¿No? Como en positivo, no es algo negativo, es algo adecuado. ¿Sí? No es lo mismo que yo voy a hablar con una ucraniana que conocemos y incluso conozco nuestra educación, ¿no? En nuestros países, que con una española. ¿Se entiende? Bueno, por esto es arte. Saber dar a conocer de tal manera para que esta información esté bien aceptada y bien entendida. Por esto es el arte. ¿Sí? Ok, entonces, hemos dicho, y no sé si no han escrito todavía, el diálogo ecuménico es el diálogo con los que la Iglesia realiza, no cualquiera, pero la Iglesia realiza con los cristianos no católicos. En vez del diálogo interreligioso, es el diálogo que la Iglesia realiza con los no cristianos. ¿Qué les parece? Traten de responder ustedes antes de que yo les explicara. ¿Por qué la Iglesia? ¿Qué necesidad tiene la Iglesia para dialogar con una y con otra? Si la Iglesia católica en sí misma ya tiene una vida en abundancia. Pero quiere que todo el mundo se salve. Quiere que todas las almas se salven. Se salve porque es misionera por su esencia, tiene que anunciar, ¿sí? Y también, ¿por qué hacen? Miren, la Iglesia se ha preocupado hacer toda una ciencia de un diálogo y de otro diálogo. ¿Qué significa esto? Así como reflexionando. Y llegar a todos. ¿Cómo? Llegar a todas las almas. Llegar realmente a todas las almas. Realmente, o sea, la Iglesia en realidad, nosotros no lo sabemos, pero toca todo lo que es actual y necesario y no hay ninguna restricción para la Iglesia. Por ejemplo,
se piensa que todo lo que no es cristiano para nosotros no son cristianos. Pero la iglesia no piensa así. La iglesia justamente los mira que son almas que están esperando a escuchar el Evangelio. Por esto la iglesia no desprecia o no se aparta de ninguno y de ninguna realidad que toca al hombre. Ok. Ahora, ¿y qué les parece? Judíos, ¿dónde entran? Ecumenismo. Interreligioso. Religiosa. Está en un punto medio, porque... Ecumenismo porque creen, pero como Pero no en profetas. Cristo. Pero en Estos son Cristo, cristianos. pero estamos hablando de Ecumenismo son cristianos. Me parece que es un diálogo aparte. Bien. Es un diálogo aparte. ¿Por qué no entran? No son cristianos porque no han aceptado a Cristo. Pero tampoco no son no creyentes en un Dios que se ha revelado. Si ellos han recibido la revelación, Dios les ha revelado su nombre. Es el mismo Dios que nosotros creemos. Solo ellos no han aceptado a Cristo. Pero es el Dios Padre que se ha revelado, ¿se entiende? Y en Dios Padre toda la Trinidad. Y que anunció a Cristo a ellos. Solo que no lo han aceptado, ¿se entiende? Y realmente es un diálogo aparte. La Iglesia ha hecho toda una comisión aparte que lleva el diálogo con el judaísmo. Nosotros no lo vamos a ver porque no entra en este curso, sí. Pero ustedes sepan, si quieren leer, hay todos los documentos, hay todo un secretariado para el diálogo con judíos y hay toda la información magisterial. ¿Y tiene un nombre, así como ecumenismo? Diálogo con los judíos. Es una relación especial que no trata de religión, hemos dicho. Entonces, ahora va a ser muy introductivo solo para decirles por qué nosotras hacemos este curso. ¿Para qué es útil? ¿Por qué es útil para nosotros? Y es del directorio de ecumenismo o diálogo interreligioso, o sea, de los directorios. Nosotros somos misioneras por esencia. ¿Sí? La iglesia es misionera por esencia. El Espíritu Santo nos infundió que tenemos que ir a misionar. La misión nuestra, ¿dónde es? ¿Dónde vamos nosotras? Al mundo. ¿A cuál mundo? A los que no creen. ¿A dónde Solo vamos? para ¿A que no todo el crean? mundo? A todo el mundo. A todo el mundo. mundo. ¿Hay algo donde no vamos? No. No. Al centro de ¿Se la tierra. entiende? No hay Al almas que máximo salvar. vamos porque no hay algo. Al centro. A todo hombre y a toda realidad. Sí. Y más donde es más difícil. Con más esmero, razón o con preferencial donde nadie quiere ir. Entonces vamos a todo. Entonces yo puedo ir a India y estar entre los hindúes. Puedo ir a China y estar entre los budistas. Puedo ir a Egipto, pero no parte cristiana, y voy a estar entre los musulmanes y fundamentalistas. Puedo ir a Kazán, en Rusia, son musulmanes muy abiertos, europeos, que hacen el diálogo interreligioso, ellos, iniciativa dada. Miren qué distinta la realidad. En un lado te matan, en otro lado te invitan a dialogar. Los mismos, o sea, los musulmanes no son mismos, pero bueno, son musulmanes. Entonces, voy a Grecia y son ortodoxos, ¿sí? Entonces, me puede tocar toda la realidad del mundo. Tenemos que aprender a tener la mente tan abierta que incluso decir, bueno, ¿y cómo entonces es este mundo? ¿No? Si yo voy a todo el mundo, me puede tocar todo lo que, no importa que yo soy rusa y somos pocos rusos, ¿no? O sea, no es necesario que vaya a Rusia, ¿se entiende? Tengo que tener realmente el alma abierta, la mente abierta. Bueno, ¿y cuál es la realidad del mundo?
es un confusionismo en la fe. Simbiosis religiosa, ahora vamos a entender qué es esto. Bueno, en realidad hay un poco de confusión, ¿no? Incluso en el mundo mismo católico, distintos países católicos sufren distintos errores teologales, ¿no? que tratan de cambiar incluso nuestra misma fe, ¿no? Y yo tengo que estar preparada para no confundirse yo primero y saber defender mi fe. ¿Se entiende? Bueno, entonces no solamente hay distinta realidad, pero incluso mixta, ¿no? En un país puede ser distintas religiones, o en el país católico puede ser los corrientes que son antagonistas entre ellos. Bueno, pero para saber misionar en todo el mundo, yo tengo que tener orientaciones y convicciones sumamente claras. No son palabras exageradas y no es por nada sumamente claras, porque realmente es necesario. La realidad la manda, no solo sobre el desarrollo de la misión agentes, o sea, la misión de la iglesia a los no cristianos, pero incluso a los no católicos, y también defender la misma fe contra los errores que sufre hoy mi iglesia católica, ¿no? Y sufre de verdad, sufre mucho. ¿Por qué orientaciones y convicciones sumamente claras? ¿Qué se entiende? ¿Cómo se entiende? Acá me falta poner etimología de palabra como hace el padre Miranda. Para poder predicarlo. Para poder predicar, sí, ahora sí, para poder predicar y incluso cómo, a quién, ¿no? Yo tengo que entender si voy al mundo luterano, es una realidad, voy al mundo... ¿Cómo? ¿Cómo conocerlo? Saber cómo presentar, saber en qué somos distintos, saber, pero saben que la iglesia, lo primero que mira, en qué somos, dónde hay los puntos de encuentro. La iglesia no mira primero por qué es distinto, en qué es distinto. Tenemos que formar la cabeza que la iglesia es madre. La iglesia busca a sus hijos. Por esto, todo lo que es distinto de mí no significa que es contrario. No somos enemigos, aunque si otro me odia. ¿Se entiende? La iglesia es madre. Yo tengo que tener este corazón de la iglesia. La iglesia busca a sus hijos. Lo primero que busca la iglesia son los puntos de encuentro. Y después miren qué es distinto solo para saber, para entender, pensar cómo llegar para que acepten toda la verdad. ¿Se entiende? ¿No? Entonces lo primero que miramos es en dónde se puede entrar en su corazón, en su mente. Esto es lo que busca la iglesia. Y servir a la unidad. El Papa Juan Pablo II ha dicho que es una tarea más grande y hermosa de nuestra época. Es una tarea de la iglesia más grande y hermosa, porque el Espíritu Santo suscita lo que se necesita hoy para la iglesia. Nuestro carisma lo dio como don a esta iglesia para servir a lo que la iglesia necesita hoy, y la iglesia quiere unidad de los cristianos, la iglesia quiere ir a evangelizar con urgencia, ¿no? Por esto es servir a la unidad, ir a misionar. La iglesia por su esencia es misionera, ahora lo vamos a ver, y nosotros somos por esencia las misioneras. ¿Ah? Si algo no es claro, díganme por favor. Entonces, estamos en simbiosis, confusionismo, ateísmo, indiferencia religiosa. En todo esto yo tengo que tener orientaciones
convicciones sumamente claras. ¿Para qué? Para saber, esto como quieran, pueden escribir o no, es como solamente reflexión, digamos. ¿Qué piensa la Iglesia de las religiones que no son cristianas? No es una realidad nueva. La Iglesia siempre iba a los donde no conocen Cristo. ¿Cómo los mira? ¿Cómo los ve? ¿Qué piensa de ellos? Nosotros tenemos que entender que el trabajo donde nos estamos metiendo no es nuevo. No tengo que inventar algo. Tengo que saber estudiar. Tengo que saber investigar en el magisterio de la Iglesia. Y aquí se van a presentar todos los documentos de donde se saca la información, etc. Incluso no tenemos tiempo a ver varias cosas, pero al menos de modo introductivo, ustedes les voy a enunciar los temas, los problemas y dónde se puede leer. ¿No? Porque nuestros cursos son así, son intensivos para enseñarles donde ustedes pueden seguir estudiando. ¿Okay? ¿Qué piensa la Iglesia de los cristianos que no son católicos? ¿Qué piensa la Iglesia de la Iglesia ortodoxa y por qué es tan aparte? ¿Por qué habla de esta Iglesia tan especialmente, de modo especial? O sea, la Iglesia trabaja ya con esto. Entonces, ¿cómo tengo que trabajar yo con estas realidades? La respuesta es así como trabaja ya la Iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo que saber estudiar y las fuentes seguras. Y la Iglesia ha tocado toda la realidad del mundo, solo que tengo que saber dónde leer, dónde estudiar. Conocer, para esto, dice, si son las convicciones sumamente claras, etcétera, etcétera, ¿dónde tengo que apuntar? ¿De qué me tengo que estar convinta? Tengo que estar convinta de mi propia fe. Tengo que conocer mi fe. Y tengo que estar realmente convinta, porque en todas las materias que ustedes estudian hay una demostración, no hay una presentación de la materia, siempre hay una demostración, incluso todo el desarrollo de demostración, argumentación, fuentes, base, principios, ¿se entiende? Para que ustedes saben a defenderse, lo entiendan como propio suyo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me atacan que la iglesia fundada por Cristo, que es la iglesia católica, ¿por qué yo sé que mi iglesia es fundada por Cristo? Acá yo voy a mencionar solamente temas porque ustedes ya varias cosas han estudiado, por ejemplo, en la doctrina, en la teología fundamental o otra también cosa. O Padre Latancio, o también con, me parece que Padre Clary, hoy o las seminaristas lo dan, la teología natural y fundamental, por ejemplo. Sí. ¿Qué valor tiene el papado para la iglesia? ¿Por qué es tan importante? Sí, es el punto de... ¿Cuál es la eficacia y valor de obra redentora de Cristo? ¿Por qué yo puedo decir que a ti Cristo te redimió, a uno que no es cristiano? Él me va a decir, pero ¿por qué a ustedes los redimió? Yo no soy cristiano. ¿Qué significa que es una redención universal? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en realidad no les voy a explicar nada nuevo, solo los mismos principios de acuerdo, ordenados a defender, como a subrayar una u otra parte de nuestra fe, ¿no? ¿Qué relación existe entre la Iglesia Católica y otras religiones? ¿Existe la relación? ¿Qué relación tiene? ¿Qué fundamento hay de esta relación? ¿Existen otras iglesias además de la Iglesia Católica? Era tan difícil
a explicar a las hermanas que vienen de los países católicos que hay un mundo que no es católico. ¿No? Me decían incluso en el examen, no sé, en Egipto sí, porque Cristo, perdón, en Egipto son musulmanes, no escucharon de Cristo. Y seguían con Cristo todavía. O sea, no entra, no pueden ni imaginar una cultura donde no hay nada cristiano. ¿Sí? Pero es la realidad. Bueno, esto como... y siempre fue como también catecismo de la iglesia, tenemos que saber así como está expuesto en el catequismo. ¿No? El catequismo de la iglesia católica, el de edición 92, es la explicación del depósito de nuestra fe según la Biblia, porque está lleno de citas bíblicas, además de todo el magisterio y santos padres. Realmente es un libro que tienen que tener a mano, después de Biblia, ¿no? Entonces, si es una nueva realidad, ¿cómo tengo que acercar? ¿Dónde puedo estudiar? Y es una responsabilidad nuestra de estudiar las cosas. Cuando vamos a la misión, no pensamos que alguien nos tiene que dar esto, aquello. No, yo soy responsable de ir y entender esta cultura, leer su historia, saber por qué son así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amo, porque la respeto. Solo así yo puedo acercar a toda la cultura, no como otra. Es distinta, pero no. Se entiende como tenemos que borrar de nuestro corazón esta oposición a lo que es distinto. No voy a China, no me voy a asombrar, mira, comen con palito y no con tenedor. Obvio si estás en China. ¿Entienden? Como que no sea así. Somos misioneras y donde voy tengo que tener la cabeza abierta y no me tengo que escandalizar o como se dice. Apartar, sí, o decir, es otro. Tengo que admirarme. Algo otro es para que yo aprenda, admiro. Como otra gente tiene otra expresión de toda su belleza del alma. Porque la cultura es la expresión de belleza del alma del hombre. Bueno, necesito este deseo de admiración por el otro. ¿Por qué, no sé, India es así, con toda esta cultura así? ¿Se entiende? No como otro, con cerradura, con cerrarse, pero al contrario, abrirse, ¿no? ¿Se entiende? Yo tengo vocación a amar, y la misión yo la amo ya. Porque es mi esencia, es mi carisma. Soy misionera, aunque sí me toca como misión en mi propio país, yo voy a ir no como rusa, como misionera. ¿Se entiende? Yo voy a mi país, pero como misionera. Y si me toca mi patria, bendito sea Dios, es un don, pero si no me toca, también bendito sea Dios y también es un don. ¿No? Y yo, donde voy, yo voy a amar. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, en Rusia siempre tomamos té. Incluso hay un pan para té, otro pan para comida, etcétera, etcétera. Entonces, si viene un ruso, la hermana extranjera pone un pan que con el té no se pone, o sirve el té distintamente que el ruso y no se hace. Son cosas pequeñas, parece tontería, pero en realidad es una delicadeza de saber apreciar otra cultura. Si a ti no te gusta, no sé, tomar la leche cortada, no la tomas, pero si acá se toma, servirla, sabes servirla. Si a ti no te gusta café italiano porque es fuerte, ninguno te obliga, pero si viene un italiano a casa, no le pongas café americano. O sea, diluido, ¿no? ¿Cómo? ¿Se entiende esta? ¿No?
Madre, Sí. las hermanas de Estados Unidos, las primeras, contaron que a ellas les había movido mucho ver que las misioneras, las primeras que llegaron, celebraban el Día de Gracias aún cuando no había americanas en la congregación. ¿Vieron? Porque Oh, decía, ni siquiera es una fiesta cristiana, es una cosa que humanamente es buena. ujú. Y Entonces, la apropiaron. y a ellas les conmovió mucho. Sí. Eso acercó mucho a la gente incluso. Sí, y también este signo de saber apreciar, amar. Y también donde vamos tratamos, aunque si apenas se lee, aprendemos a leer, ya buscamos la liturgia para rezar en este idioma, en el idioma del país, aunque si no hablamos entre nosotros en comunidad, también es un signo, ¿no? Para que toda la gente que viene pueda rezar con nosotras. Y también para acercarse a la cultura, o sea, tenemos que esforzarnos para acercarse a la cultura más rápido posible, porque esta es la fuente de bendición, es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo ahora sea italiana. Me olvido que soy rusa. ¿No? ¿Sí? Yo no me acuerdo quién decía, tal vez a ustedes o no, mi nacionalidad es verbo encarnado, mi patria es cielo. ¿Qué restricción yo puedo poner? Geográfica, cultural. ¿Se entiende? Esto es lo que estamos llamando. Entonces, aunque si mi país tiene una necesidad que no se les puede explicar, y con los años se agrava la necesidad de la Iglesia Católica en Rusia, en vez de crecer, pero yo voy a ayudar a mi patria rezando en la misión donde me toca, y siendo italiana. ¿Se entiende? Que hacer cabeza dura e irme porque hay necesidad. Nadie me puede decir algo contra porque realmente hay necesidad en Rusia, pero no me toca. Porque Dios es omnipotente, Dios es más grande, Dios puede ayudar de cualquier manera, Dios no está atado a nuestros límites, ¿no? Por eso, si yo entiendo que mi nacionalidad es verbo encarnado y patria es cielo, soy libre. Bueno, entonces tenemos la responsabilidad de conocer, respetar y estudiar el trabajo de la Iglesia, que es la realidad de ecumenismo o diálogo interreligioso. Bueno, ¿están convencidas? Sí. Entonces, ahora vamos. Ay, yo me puse los números de páginas. Bueno. Algunos datos estadísticos de las religiones del mundo o cómo es el mundo. Esto no hay que estudiar, es solamente para que ustedes sepan. Antes yo ni siquiera lo daba, pero ahora me doy cuenta que es mejor, al menos muy rápido pasar, ¿no? Que el mundo es muy fragmentado. Hay un porcentaje de cristianos en general, más digamos. Son 34%. Por los años cambia, pero en general es lo mismo, más o menos siempre está ahí cerca. Sí, después islamismo, primero son cristianos, después islamismo, hinduismo, muchos no creen. Porque no tienen hijos, nosotros no. ¿Cómo? Creo que son más los musulmanes que tienen hijos. Ah, tienen hijos. La cristiana no. Pienso que aquí están contados también los hijos. Y hay distinto crecimiento, hay distintos años, etc. Pero, miran, hay religiones indígenas o paganismo, religiones afroamericanos, otras religiones. Hay un porcentaje de judíos muy pequeño, parece que 1% de judíos en el mundo, así judíos de religión. Hay una tradición en China especial que en otro lugar no hay, bueno, y etcétera, etcétera.
Este también es solamente para el solo para el conocimiento. Bueno, después seguimos.